El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 44 minutos en A Primera Hora. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos, gracias por las críticas también que nos enriquecen. Hoy le he pedido a Silrad obviamente esta semana es su primera semana, se ha incorporado con nosotros. Silrad obviamente también es parte del equipo y va a ser parte del equipo en el desarrollo de las entrevistas, pero digo, obviamente esta ha sido una semana más de calentamiento, ¿no? Y de adaptación, claro que sí, una semana justamente para aquello, pero le he pedido hoy a Silrad que me acompañe para desarrollar esta entrevista que vamos a generar en los próximos minutos y que tiene que ver justamente con la conmemoración este domingo 8 de marzo del Día de la Mujer. Recordar a nuestra audiencia que el Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Tiene que ver con la emancipación de la mujer y su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo. Hoy estamos 6, pero el 8 de marzo será domingo, así que el día de hoy aprovechamos justamente este día. Y qué mejor que invitar a una reconocida activista por los derechos de las mujeres que a lo largo de su vida justamente se ha caracterizado por ser parte de esa lucha por los derechos de la mujer. Me refiero a Margarita Carranco, ex concejala del Distrito Metropolitano de Quito, ex asambleísta, ex legisladora de la República y quien es subdirectora nacional de género del Consejo de la Judicatura. Qué gusto, Margarita, bienvenida. ¿Cómo está usted? Fabricio, bastante bien aquí contigo para ver qué cosa comunicamos a la audiencia con respecto a este año, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo llegamos a este 2020, este 8 de marzo del 2020, Margarita Carranco? Creo que no estamos bien, o sea, considero que algo está pasando, el retroceso en materia de derechos de las mujeres es visible, no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero. Y uno de los derechos que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia es el que más nos está atormentando, acorralando, porque tan solo ver las cifras, ¿no? Hemos subido, según la última encuesta del 2019 del INEC, ahora ya no son 6 de cada 10 mujeres, sino 6.5 que de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Y en este caso también hay que mencionar que la violencia psicológica sigue siendo pionera, 54% frente a 38% de la física, y la psicológica es la que te deja secuelas terribles, ¿no? Esto es una pandemia. O sea, es cierto eso que dicen que las palabras duelen más que los golpes. Totalmente, ¿es real eso? Totalmente, las personas somos energías, somos emociones, a veces no necesitamos que nos golpeen, que nos empujen, basta que nos digan que no servimos para nada, que somos tontas, que solo servimos para cocinar, para lavar, para planchar, y nos disminuyen cada día estas mujeres que son violentadas. Nosotros hemos logrado inclusive identificar que hay 3 tipos de violencia, 3 niveles de violencia: bajo, medio y alto, y cada vez la tendencia es llegar al alto, y eso nos dicen las cifras de femicidio, ¿no? Fueron registrados alrededor de 106 femicidios en el 2019 y apenas en estos 3 meses, sin terminar marzo, 16 femicidios. Es demasiado. El femicidio es la última expresión de violencia, la expresión máxima de violencia. Pero también no nos alejemos de que 1 de cada 4 mujeres viven violencia sexual. Cada 72 horas muere una mujer. En el Ecuador, 7 niñas paren un hijo de su violador, 14 menores de 14 años se embarazan diariamente. Esto es doloroso, es fuerte, nuestras niñas están amenazadas por el tema de delitos sexuales. Tema de violencia, femicidio, delitos sexuales son la pandemia. Nosotros nos asustamos de lo que está pasando con el coronavirus, pero no nos asustamos de esta pandemia que cada vez va creciendo, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Te pongo de ejemplo, el 50% de femicidios en América Latina se da en México.
Esto es un tema mundial que tenemos que trabajar y hacer algo todos y todas las que estamos involucrados dentro del Estado, de la sociedad civil, o si no estás involucrada, más que eres una ama de casa, más que eres una funcionaria, más que eres una empresaria, más que eres un empresario, toda la sociedad en general tenemos este compromiso de hacer algo. Estas cifras son alarmantes, nos estamos hablando de 106 femicidios durante 2019, 16 hasta marzo, el tema de la violencia sexual. Como mujeres, ¿cómo enfrentar esta realidad desde nuestros hogares, desde nuestras casas? Porque estamos viendo que es una realidad que nos afecta obviamente a todos y que se da en nuestros círculos más cercanos. Las cifras son muy altas en este tema. Sí, yo creo que aquí debe haber un cambio significativo en el tema de las relaciones de poder. Los hombres tienen que entender que no somos propiedad de ellos. Los hombres tienen que entender que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho, una necesidad, un derecho constitucional, nacional, internacional, etcétera. Desgraciadamente en la mentalidad del hombre, porque este es un problema cultural, viene cargando 7 generaciones de atrás donde le dice que él es el que manda, el que ordena, el que decide, etcétera, etcétera, y en las relaciones de poder es el dueño de su pareja. Pero lo más curioso es que los niveles de violencia, algunas estadísticas nos determinan que el 87% de la violencia se da en las relaciones de pareja, o sea, y muchas de ellas están ya separadas, y hay un altísimo porcentaje de violencia que se produce en parejas separadas, es decir, que ni siquiera la separación, yo tomo la decisión, me separo o me divorcio, ni siquiera eso te garantiza de que este hombre te siga atormentando, se mantiene esa posición de que somos de que eres propiedad. de tu propiedad, porque además tiene la relación con sus hijos, porque además eso se produce inclusive violencia secundaria hacia sus hijos, hacia las personas que están en el entorno familiar de ella. Entonces es un tema que desgraciadamente, si no cambiamos esas relaciones de poder, si no cambiamos los imaginarios culturales de que las cosas tienen que ser iguales para hombres y mujeres, si no cambiamos los mensajes que mandamos a través de los medios de comunicación, si no cambiamos la estructura que no es piramidal, que es horizontal, que es dialogal, que dialogando se llega a los acuerdos, que conversando y que entendiendo que somos los dos iguales, si no cambiamos eso, no va a cambiar absolutamente nada, se va retrocediendo porque la violencia tiene raíz estructural, social y también cultural y sistémica, porque esto viene de atrás. Hay un tema, el acoso, refiriéndonos al acoso. Existen también cifras, porque este es un mal que está como por ahí escondido, ¿no? El tema de acoso laboral, de mobbing incluso por el tema de género, pero no está muy descubierto. Hay cifras más enfocadas a la violencia que está muy bien, pero en el acoso, ¿cómo vemos la situación también a escala país? Sí, o sea, esa es una cosa como escondida, ¿no? Como que no la ves, como que se vuelve entre simbólica y visible, ¿no? No la determinamos, no, y entonces ese acoso va aumentando, porque del piropo agradable, desagradable hacia allá, una persecución a través del acoso ya por las redes sociales. Las redes sociales son impresionantes, o sea, ya te identificaste, me perseguiste en la calle, pero después no sé cómo llegó a que tú ya estés en mi red, en mi intimidad, en mi WhatsApp, y ahí me estás persiguiendo y me sigues acosando, y el acoso que al comienzo parecía insignificante terminó siendo tan fuerte psicológicamente que te sientes te vas contra la pared y no sabes qué hacer, y tienes miedo de salir a la calle, y tienes miedo de decir cualquier cosa, y miras a tu alrededor para ver si esta persona que se te persiguió en algún rato en tu trabajo, ¿no?, te sigue buscando, te sigue acosando, y eso se produce ya una energía contraria a ti, que te produce miedo, pavor, y te vuelves más vulnerable a todo lo que te pueda pasar. Y en el tema de las denuncias, para poner una denuncia se pide, tú puedes poner la denuncia obviamente, pero también hay que demostrar este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál sería por ahí la recomendación para las mujeres que se sienten de una u otra manera víctimas de estos tipos de violencia, de un acoso? ¿Cómo actuar respecto a esto cuando en realidad no sé si es que me está acosando o no, o me siento acosada, pero no sé si es que lo puedo ir a denunciar y va a ser un testimonio válido? Sí, o sea, todos los testimonios son válidos. Tú tienes, pero ahora voy a entrar ya al tema de justicia, de lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura
en todos estos temas. Creemos que, digamos, yo siento que como servidora pública ahora me siento contenta de saber que puedo incidir conjuntamente con un equipo de trabajo, en este caso Solanda Goyes y yo estamos trabajando juntas, ella es la directora nacional de acceso, pero hay una voluntad política. Mira, si no hay una voluntad política en el Estado y en el sistema judicial, existe una voluntad política del Consejo de la Judicatura, desde su presidenta y todos sus vocales, específicamente el vocal Moreno, que está hecho cargo de este tema. Hay una voluntad política de decir, tenemos que hacer algo para cambiar el sistema de justicia. Y desde que la mujer inicia su denuncia, desde el acoso, la violencia física, la psicológica o el intento de asesinato, desde que entra al 911 o a la Policía Nacional, desde ahí tenemos que proteger a la víctima hasta su sentencia. Para eso hay un acuerdo 2030 que las máximas autoridades, como son la presidenta del Consejo de la Judicatura, la presidenta de la Corte Nacional, la fiscal general, la ministra de Gobierno, la secretaria de Derechos Humanos, el secretario del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el defensor público, se han unido en un acuerdo llamado 2030, a decir, si no nos juntamos el sistema de justicia y el Ejecutivo que le corresponde el tema de prevención, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, en este país. En la parte del Ejecutivo que usted la mencionó, ¿cómo se puede garantizar justamente una política pública efectiva cuando se ha dicho que de un presupuesto de, me parece, $5 millones, que era la aspiración, se lo redujo a menos de $1 millón para este año? O sea, sí, ¿de qué estamos hablando? La voluntad política se expresa en recursos. Pero por supuesto. Y si no hay recursos, no hay voluntad política. Entonces no hay voluntad política. Por eso consideramos que en el Ejecutivo le hace falta esa voluntad política, tiene que incorporar recursos. Cuando hay crisis, el problema gravísimo que existe en este país y en el mundo entero, cuando hay crisis económica, lo primero que recortan es lo social. Y lo social es justamente la protección a mujeres víctimas de violencia. Eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy. O sea, no hay los recursos suficientes. Inclusive al sistema de justicia también se le recortó recursos. Pero a pesar de eso, en el sistema de justicia, con las pocos recursos, y por eso el tema de la unión del 2030, porque nos ahorramos varias cosas. Primero, nos juntamos todos. Dos, nuestros equipos técnicos, psicólogos, trabajador social, médicos, se juntan en una sola. Por eso estamos construyendo un modelo interinstitucional para que la víctima no tenga que estar peregrinando de instancia en instancia, de instancia en instancia. Cuando ya llegó a la policía o llegó a la fiscalía y no le atendieron, o al consejo, y alguien dijo, ¿sabe qué? No es por aquí, venga por acá, etcétera. Termina la víctima regresándose a su casa y después de unos días la mató. ¿Quién es el responsable? No es solamente el que la mató, es el Estado que le falló. Ahora, el tema es no solamente porque muchas veces al país se le presenta como la panacea la aprobación de leyes o la aprobación de reformas legales. Resulta que tienen los instrumentos jurídicos. Yo le pregunto a Margarita Carranco, que nos visiten esta mañana. ¿Con la legislación actual se puede lograr estos objetivos más allá, digamos, de la voluntad política que hemos señalado? ¿Con la normativa vigente se puede lograr aquello? Totalmente. Tenemos la mejor constitución de América Latina en materia de género. Ya no es un problema, no es un tema de leyes. Puede haber determinadas reformas que son necesarias, pero tenemos un código integral penal que fue trabajado y que algunas cosas ya se han reformado, otras faltarían. Tenemos una ley contra la violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar. Entonces, la voluntad política es... Hemos creado 7 unidades más de violencia, ¿no? 7 unidades más de violencia en todo el país. Hemos aumentado con alrededor de las 7 suman a las 37 unidades especializadas y estamos cubriendo con esas unidades el 65%, añadiendo a las 135 unidades multicompetentes que atienden también violencia y otras unidades, porque las especializadas en total son 37, 7 en este poco tiempo que tiene este Consejo de la Judicatura. Entonces, tenemos 18 unidades fortalecidas, tenemos alrededor de 807, digamos, operadores o funcionarios que están trabajando en el tema de violencia. Pero no es suficiente tener solamente los operadores, las unidades fortalecidas, etcétera, si no tenemos un modelo de atención pro víctima. Desde que entra la víctima al sistema hasta que sale, está protegida. Y para eso hemos creado un modelo de atención que inicia con el ayudante judicial de primera acogida, que es el que la acoge a la víctima y la acompaña en todo este proceso y peritaje hasta llegar a la audiencia, donde tenemos el testimonio anticipado,
que lo hace a través de la Cámara de Gesell para evitar que ella sea preguntada todo el tiempo su historia de violencia y se para cansa evitar la de contarla. revictimización, como le llaman la ustedes, revictimización, ¿no? Los que saben de estas no materias. se puede. Entonces nos hemos juntado todas las instituciones y consideramos que este es el reto. Hemos conformado 2 mesas nacionales, yo la presido, la mesa nacional, yo reconozco y agradezco a quienes confiaron en el Consejo de la Judicatura y a través de mi persona para dirigir la mesa de mujeres, de la subcomisión técnica en el 2030 de mujeres, y la otra subcomisión técnica de niñez la dirige la Defensoría Pública. Esta subcomisión lo que está intentando es que desde la instancia de la policía y la 911 hasta la sentencia, juntos estamos en estos momentos revisando nuestros protocolos, sabiendo si están correctos, si no están correctos, si revictimizan, si no revictimizan, si alargan los procesos, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con esto para acostar procesos y luego vamos a ir a terreno? Porque si podemos aumentar unidades de violencia, más funcionarios, etcétera, no es suficiente si no vamos al terreno a saber qué pasa y preguntarles a las víctimas cómo se sienten, qué pasó, cómo las atendieron, no las atendieron, fue rápido, no fue rápido, etcétera. Y con esto regresamos a la mesa a decir esto está pasando en Fiscalía, porque juntos vamos a estar el Consejo, la Fiscalía, la Corte, la Defensoría, juntos preguntándole al fiscal, juntos preguntándole al juez cuáles son las acciones que hace, está cumpliendo o no está cumpliendo con lo que corresponde, está revictimizando, está siendo acorde con los principios básicos de la defensa de los derechos de las mujeres, y luego regresamos. Y luego conformamos este modelo único desde la denuncia hasta el final para garantizarle a la víctima que las cosas pueden ser diferentes. Por supuesto que eso necesita voluntad política y cambio de chip de los operadores de justicia. El fiscal tiene que ser rápido, el defensor tiene que ser ágil, la policía tiene que ser inmediata y el juez tiene que administrar justicia enmarcado en derechos de las mujeres. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta también relacionada con el tema laboral, un tema que nosotros vivimos y sufrimos mucho, ¿no? Bueno, María del Mar Gallegos es una abogada litigante del caso Sobornos. Ella señaló, y lo dijo en redes sociales, estaba indignada y dijo que a lo largo de varias audiencias que le trataban como reinita, que existe todo este tema en el que hay una cosa de estigmatización, ¿no? En el tema profesional. Entonces, tú eres la reinita, tú eres la señorita, tú eres la... Cuando entre hombres es el abogado, defensor, el doctor, el periodista incluso, pero siempre hay un tema también de discriminación por ese lado. Solo te hago un ejemplo. Cuando dices hombre público, te da la impresión de ser un hombre importante. Claro. Cuando te dices mujer pública, es claro, tiene otras acepciones, así es. O sea, desgraciadamente, los mismos términos utilizados para las mujeres que para los hombres, desgraciadamente hay un estigma, hay una relación de poder, hay una marca que nos han puesto y que no reconocen, y cuando no nos reconocen los derechos políticos, los derechos del acceso al trabajo en igualdad de condiciones, igualdad de trabajo, igual, digamos, remuneración por igual trabajo, todavía hay un saldo en contra, y en los derechos políticos hay saldo en contra, en todos los derechos hay saldo en contra, y hemos retrocedido porque desgraciadamente todas las circunstancias que se ha vivido políticas en estos últimos tiempos, unas visiones conservadoras, unas visiones del Opus Dei metidas en el tema de la despenalización del aborto en caso de violación. No puede ser posible que tú le dejes a tu hija violada de 14 años a que tenga el hijo de su padrastro, de su padre o su hermano, cuando la decisión la debe tomar su madre o la propia adolescente o joven en ese tema. Pero la visión conservadora está avanzando en el mundo entero y eso es peligroso. Margarita, se me termina el tiempo. En un minuto, se aprobó unas reformas al Código de Democracia para a partir de 2025 establecer la obligatoriedad de que el binomio de candidatos presidencia y vicepresidencia sea hombre, mujer, mujer, hombre. Hoy tenemos una Corte Nacional de Justicia, tenemos un Consejo de la Judicatura, tenemos notarios, tenemos jueces. En todos estos procesos se va a garantizar la paridad, por ejemplo, en Judicatura, en los procesos de la nueva Corte de la renovación de la Corte Nacional de Justicia, que tiene que llevarse a cabo. En el tema de notarios, en el tema de jueces de primera instancia, ¿se va a garantizar la paridad de género? A ver, nada le obliga porque el Código de la Democracia tiene que ver solamente con proceso electoral. Por supuesto, eso sí. Me refiero a los otros procesos también. El principio de igualdad tiene que ser valorado
desde las decisiones políticas de este proceso de selección, y por supuesto tiene que ser una recomendación para todas las autoridades que son electoras de cuerpos colegiados, tanto públicos como privados, de tomar en cuenta la importancia de la paridad, mitad hombres, mitad mujeres. Cuando es corporativo, cuando son listas corporativas, cuando es equipo, es fácil decir, mira, como en el caso de concejales y concejalas, asambleístas y asambleístas, está la paridad ahí. Pero el sistema de elecciones último, tan disperso, tan amplio, no permitió, sino que las listas, como fueron cantidad de listas, los primeros de las listas son hombres y los segundos son mujeres, y por eso es que en algunos casos claro, el porcentaje de hombres subieron a pesar de la paridad que supuestamente iba a garantizar mitad hombres, mitad mujeres. Por eso es que esta reforma de al Código de la Democracia, que es positiva, es que sea hombre o mujer hombre, y también paulatinamente en el tema de presidencias y vicepresidencias, alcaldías y vicealcaldías. Ahora, lo otro queda a la conciencia de cada uno de estos. Cuando es unipersonal es más difícil, por eso es que no subimos el porcentaje de alcaldesas, no subimos el porcentaje de prefectas, no hay mitad, porque ahí depende de los partidos políticos. Son visibles los hombres y creemos que son más creíbles, cuando las mujeres hemos demostrado que podemos trabajar con nuestras dos, porque las mujeres, porque no solamente me garantiza como principio fundamental que vaya a dirigir una alcaldesa, que vaya a dirigir una presidenta de la República, pero si no lleva la agenda de igualdad, de equidad y de inclusión, no me sirve de nada. Correcto. También, por lo tanto tiene que estar junto el derecho, pero también la posibilidad de construir políticas de inclusión. Ese es el reto, sin lugar a dudas. Margarita, gracias por el tiempo, por gracias a ustedes. Porque el 8 de marzo no puede pasar desapercibido, evidentemente, y aquí en este espacio de noticias hablamos sobre el Día Internacional de la Mujer. Gracias a Margarita Carranco, subdirectora nacional de género del Consejo de la Judicatura, conversando con nosotros, junto a quienes habla Isilrad Traslaviña, sobre este día que se conmemora el domingo, el Día Internacional de la Mujer. Mucho todavía para trabajar en el país. 8:05 en la primera hora.